¿Qué sensaciones tenés con todo lo que sucedió en estas últimas 15 horas? La verdad que uno está muy preocupado. En el momento fue realmente angustiante y preocupante ver esas imágenes. Y lo que nos tiene que llamar es ahora a la reflexión, a todo el arco político, a entender que la violencia en la Argentina no tiene más lugar. Obviamente que repudiamos, lo hice yo, lo hicimos todo el bloque de Juntos por el Cambio con los senadores también del Frente de Todos. Y lo que no podemos es dejar pasar por alto esto y entender también que llegamos a esta situación, porque cuando uno para un poco la pelota, ¿no?, durante el día y retrocedes, ves que hace varios años que desde la grieta, desde el odio, desde acusar a los medios, desde insultarse, de agraviarse, toda la dirigencia política nos tenemos que llevar a la reflexión y darnos cuenta que eso no lo podemos permitir ni lo tenemos que tolerar nunca más. ¿Pensás que ayer se caminó por la cornisa y estuvimos a punto de caer y de volver en realidad a una Argentina en donde había dos bandos, en donde había mucha violencia? Yo sería muy cautelosa con esas reflexiones. Claramente que si ayer esta persona, que además la justicia tiene que ir a fondo y además el gobierno nacional tiene que reevaluar y evaluar profundamente qué fue lo que sucedió para que llegara a esa distancia de la vicepresidenta de un país, hubiese sido terrible. Terrible para la democracia de nuestro país, terrible para nuestra historia, terrible para toda la sociedad. Yo no creo que eso hubiese llevado, soy muy cauteloso, me parece que esto es una situación, a lo que sentenció vos, tiene que ver con otra situación. Ahora sí tenemos que entender, por otro lado, que la Argentina de la grieta, de la intolerancia, de los agravios personales, de decir que los muertos los ponemos nosotros, de que vamos a tener las vallas, de todo eso no funciona más, porque eso crispa socialmente, porque además la Argentina tiene un montón de problemas, y esto que pasó ayer es un problema gravísimo, que se nos suma a la enorme cantidad de problemas que tenemos como país en términos económicos. Entonces tenemos que darnos cuenta que es un punto de inflexión para volver a una conversación democrática que muchas veces, yo ayer, por ejemplo, en el Senado tuve un discurso durísimo contra las acciones o inacciones del gobierno nacional, con las acciones o inacciones de la vicepresidenta. Entonces, de ninguna manera llamé al odio, llamé a la violencia. Eso no lo podemos permitir. Totalmente. Me tocó ver tu discurso y la verdad es que una cosa es la crítica sobre la ejecución, al recorte, a todo lo que estamos viendo, y otra muy distinta es la violencia. Guadalupe, ¿pensás que después de tanto tiempo, ¿no?, de marcar la grieta, de marcar las diferencias, será posible que todo, como vos decís, el arco político, tanto oficialismo como la oposición, bueno, en tu caso la oposición más numerosa, como las distintas oposiciones, puedan llegar a converger en un discurso por lo menos de cierto grado de paz? Siempre fue nuestra vocación. El jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, hace una semana dijo: la violencia es el límite. Y para nosotros sigue siendo nuestra vocación. Y creo que la mayoría de los dirigentes tenemos esa vocación. También es cierto que en toda la dirigencia política, de todos los espacios políticos, hay personas que necesitamos que también bajen los niveles de agresión y los niveles de buscar conflicto de los dos lados. Bueno, hoy escuchaba al gobernador Kicillof, donde lo que pareciera es que solamente desde Juntos por el Cambio hay un llamado a la violencia. Y me parece que tenemos que reflexionar y entender que todos hemos hecho parte de la responsabilidad de llevar paz social es de toda la dirigencia. Y además comprender que lo que pasó ayer no tiene que ver con ni las causas judiciales, ni con la cuestión económica, ni con las cosas que tenemos que seguir marcando como oposición que creemos que se están haciendo mal, ni con procesos judiciales, ni con los medios de comunicación, ni con las empresas. Esto es un hecho que hay que repudiar, que no puede volver a pasar, y que la dirigencia política toda, en su conjunto, tenemos que trabajar para la paz social. A propósito de lo que venís diciendo, Guadalupe, y también un poco teniendo como referencia lo que contaste, lo que dijiste, tu discurso ayer en la Cámara, ¿qué análisis haces del contexto social que estamos viviendo en nuestro país? Lo dije ayer, la Argentina es una Argentina
es muy difícil hablar a tan pocas horas de algo que está sucediendo, que también es como terrible en términos de la política y del futuro de nuestro país. La Argentina está viviendo momentos muy difíciles económicamente, con mucha angustia, mucha desesperanza de los argentinos. Que si a todo eso le sumamos las imágenes de televisión, más que nunca necesitamos empezar a trabajar para que eso no suceda más, para bajar los discursos de odio, para dejar de agredirnos y convocar a la arenga de derribar vallas, a la arenga del lío, del caos, del que se rompa todo, de que incendiemos todo y empecemos a trabajar en los problemas de los argentinos. Hablando un poco de, bueno, hoy ya lo estamos transitando, ¿no? De las medidas tomadas, ¿te pareció acertado que hoy sea feriado nacional? La verdad que yo hubiese preferido que hoy fuese una jornada de reflexión. Yo pongo como ejemplo, anoche cuando terminé la conferencia llegué tarde en mi casa y tengo un hijo de 14 años, que lo primero que me dijo es, wow, mañana no voy al colegio. Y lo senté y le dije, no, hijo, lo que acaba de pasar es terrible, no hay nada para celebrar. Pero hubiese preferido tener una jornada de reflexión, donde, por ejemplo, mi hijo esté en la escuela reflexionando con sus docentes, lo que pasó, la importancia de la tolerancia, la importancia del debate parlamentario, el respeto por las opiniones de los otros, la no agresión, recordar nuestra historia, cómo llegamos a esta democracia, lo que nos costó. Además, el sector privado está agobiado y hoy aquellos comercios que han tenido que abrir van a tener que pagar doble. Entonces, la verdad que sí creo que no era un día más, no había que hacer como si nada pasara, pero hubiese llamado quizás a una jornada de reflexión nacional, hubiese llamado a una convocatoria en paz masiva con banderas de Argentina en defensa de la democracia, y no un feriado para apoyar e ir a demostrar el cariño a una vicepresidenta que lo tiene, que es genuino y que está bien, pero ese llamado son dos cosas distintas y uno llamaba a todos los argentinos a manifestarnos en paz en defensa de la democracia. En esto último que estás diciendo, que la convocatoria a la marcha de hoy haya sido netamente perteneciente a un partido político, ¿pensás que genera cierto riesgo, incluso también que haya gente en la calle con lo crispado que está todo, con estas diferencias de opiniones? Porque da la sensación de que la paz hoy más que nunca pende de un hilo o de alguien que quizás esté desequilibrado y que tome una mala decisión. Tenemos que intentar de que todos puedan manifestarse en paz. De hecho, el jefe de gobierno lo ha dicho, inclusive ante muchas críticas. El derecho a manifestarse, el derecho a expresar sus opiniones es un derecho que hay que respetar y que hay que garantizar. Y eso tiene que ser en base a la tolerancia. Entonces, lo que sí, si uno reflexiona y piensa, bueno, si hubiese una columna de gente que no es afín a la presidenta, pero que quiere marchar con, por ejemplo, banderas de Juntos por el Cambio, o banderas del Pueblo Obrero, o banderas del PRO, es una buena pregunta. ¿Qué pasaría? Tenemos que trabajar para que podamos todos juntos manifestar nuestras opiniones y respetarnos. No sé, muy pocos días teníamos a vecinos en una esquina de la ciudad pensando una cosa y otros pensando de otra, y eran muy pocos de los dos lugares, y parecía que era imposible que estuviesen ahí. Hay que poder volver a decir lo que pensamos, insisto, como lo dije yo en el Senado, con enorme dureza, con mucha vehemencia, súper crítica, pero con un respeto absoluto y jamás pidiendo absolutamente nada. Y hago una reflexión: la persona que dice la justicia que hizo lo que hizo ayer está ubicado en tiempo y espacio. Entonces hay que dejar que la justicia trabaje y dejar de seguir escuchando a algunos dirigentes como hoy que dicen que esto es culpa de la justicia. Esto lo provocó la justicia o los medios de comunicación o las empresas. Ese discurso tampoco sirve, ese discurso no va más. Ese discurso no va más. Ese discurso no va más.